También se ha mantenido la enmienda número 2 de Chunta Aragonesista. La votamos. Votamos la enmienda número 3. Votamos los votos particulares de los grupos. Así, durante más de una hora, los diputados han votado cada una de las 114 enmiendas y votos particulares con los que llegaba hoy al Pleno la proposición de ley de lenguas de Aragón. 34 en contra, quedan rechazadas. Una proposición que desde esta tarde es ley. El texto es una iniciativa del Grupo Socialista que ha contado con el apoyo de Chunta Aragonesista. Tras varios intentos, las Cortes han respaldado una de las leyes que más expectación y debate han generado durante los últimos años. Sin embargo, la Ley de Lenguas de Aragón no nace, Diana Ruberte, con el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Por primera vez desde que gobierna PSOE-PAR, las Cortes han dado luz verde a una ley sin el apoyo de uno de los dos socios que forman gobierno. El Partido Aragonés ha votado en contra de la práctica totalidad de los artículos de esta ley. Unía sus votos a los de Partido Popular e Izquierda Unida, que también han rechazado la ley de lenguas, cada uno de los grupos por diferentes motivos. Para Partido Socialista y Chunta Aragonesista, que han unido sus votos, sus 34 diputados, para sacar adelante esta norma, hoy es una jornada histórica. Se reconoce el derecho a los aragoneses a hablar en su lengua materna. Hemos concluido las votaciones de la proposición de ley que ya es ley. De esta forma quedaba aprobada la Ley de Lenguas. Una proposición que tiene por objeto reconocer la pluralidad lingüística de Aragón. La oposición a la ley del Partido Popular ha quedado clara en la tribuna y en las chapas que lucían sus diputados. Su campaña contra la imposición del catalán ha recogido 46.000 firmas de apoyo. Según los populares, el texto desprecia el patrimonio cultural aragonés y plantea la cooficialidad encubierta del catalán. Y a su juicio divide a la sociedad. El portavoz de Chunta Aragonesista ha celebrado en aragonés la ciudadanía que charra, que emplega el aragonés. Y en catalán, avui sí que es un día gran. Que se haya aprobado esta ley, una norma que a su juicio está pendiente desde hace años. Hoy sí que es un día grande para todo Aragón, porque esos aragoneses y esas aragonesas hacen que con la defensa que hoy estamos haciendo en este lugar donde reside la voluntad aragonesa, todo Aragón queda reconocido con ellos. Después de muchos años, esta ley ha sido aprobada. El Partido Socialista ha destacado las discrepancias con el Partido Aragonés en la denominación de catalán y ha criticado la campaña del Partido Popular al margen del debate en la ponencia en las Cortes. Una ley que tiene como principal objetivo reconocer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar a los aragoneses el uso de sus lenguas propias. El castellano es la única lengua oficial y mayoritaria. El aragonés y el catalán son calificadas como lenguas propias. La ley garantiza el uso de las lenguas y de las modalidades lingüísticas. El aragonés y el catalán están incluidos en el currículo de las zonas donde se usan de forma predominante. Los contenidos de esa materia tendrán en cuenta las modalidades. El aprendizaje será voluntario. Los ayuntamientos podrán proponer la denominación de la modalidad lingüística que se habla en la zona, una decisión que tomará el Consejo Superior Consultivo de las Lenguas. Junto a este órgano nacerán dos academias, una aragonesa del catalán y otra del aragonés. Elaborarán gramáticas que tendrán en cuenta las variedades dialectales. En las zonas de uso, los ciudadanos podrán dirigirse en lengua propia a los órganos de las administraciones aragonesas. Una barra gran, chateta. La ley de lenguas afecta a varios territorios de Aragón. Hemos querido acercarnos a alguna de esas zonas. Allí los vecinos se comunican de varias maneras, sobre todo por tradición. Unos dominan estas formas de hablar más que otros, pero viven la situación con normalidad. Estamos en Alcampel, en la comarca de La Litera. Su propio nombre y su cartelería nos anuncian que en este lugar son políglotas. Mos venen catalans, castellans i mos entenguem tots. ¿Has contado bé? Ya, 6,70. Toma la cuenta, que la veas. Dicen que hablan su propia lengua por necesidad y sobre todo por tradición. El concepto del habla ya ve, pues claro, de molt antiguo, ¿no? Ya de nuestros yayos, que no han parlat altra cosa en toda la vida. Es la forma más habitual de comunicarse, una circunstancia que no genera crisis de identidad. Jo sóc aragonès per damunt de tot, aragonès y español, y punto. Además, quien no lo domina tampoco tiene problemas en los corrillos. Esto matí, quan m'he levantat, fotia un fred que pelava. Pues mira si hacía frío, que en mi balcón, que está resguardado el termómetro,
Havia 5 bajo 0. Però igual mos entenem. Venim a fer el cafè cada dia i la una parla com a pot i l'altra com li doni la gana. ¿M'has entès? Del tiempo también hablan en Santa Liestra. Dicen que igual nos nieva este fin de semana. Hoy no sé nada. Jóvenes y menos jóvenes comparten la lengua de sus antepasados. Ahora que iba a tapar las flores, porque a lo mejor se me chelarán. Es un patrimonio que aprenden por tradición oral y que estas gentes protegen contra el paso del tiempo.